Y ese deber ser se traduce también mucho en la relación padre-hijo, supongo, y en la crianza. ¿Cómo funciona la crianza y los deseos de los niños, o eso no es algo que entre en la ecuación? Sí, por lo que yo sé, yo soy a una generación de distancia, Ujú. puedo compartir lo que he visto con mis primos, eh, cuyos hijos se criaron con un poco más de soltura. Creo que la generación de mi madre es quizás la última, la que llegó a una especie de límite, donde ya un tipping point, ¿no? Ujú. Donde la balanza finalmente se dio una apertura. Y por ende mis primos, por ejemplo, mostraron bastante más soltura en la crianza de los hijos. También un primo mío, el primogénito de mi tío, el primer hijo de mi tío, fue Mm. bastante rebelde y tuvieron que hacer bastante negociación para que volviera a la casa. Como primogénito vivía en la parte de arriba de la casa, ¿no? Y luego heredó la casa. Y el otro, el hermano menor, siguió un poco más el camino que hubiera pautado el tío, el padre, Ujú. pero a su vez también él se casó por deseo propio, no consultó demasiado, digamos, Ujú. eh, crió a sus hijas, asegurando que tuvieran un colegio bilingüe, un colegio que seguía el currículum, la metodología occidental. Ujú. O sea, él quería prepararlas para un mundo globalizado y para un Japón globalizado. Son hijas, las dos mujeres, que si bien se manejan con perfecto japonés, lograron entrar en la universidad japonesa, que es muy exigente respecto del manejo de la lengua. Ujú. Pero ellas tienen nociones de sus libertades y con bastante tranquilidad, con mucho respeto por los códigos japoneses, ellas encuentran un espacio para expresarse. Ellas representan de alguna manera en mi cabeza la oportunidad de cierta biculturalidad que pueda no ser tan maniqueo, Claro. que uno o es rehén de los códigos occidentales y sacrificando, generando la muerte de la cultura japonesa, Ujú. o bien, dando la espalda a la cultura occidental, enemistando todas estas cuestiones para abrazar entonces una tradición de antaño, milenio. Ujú. Ellas representan como una cierta cintura, como a ver, sí, porque estaban para buscar tener becas en universidades occidentales y salir así a hacer ese camino. Eligieron universidades japonesas, universidades además públicas japonesas, municipales más, Ujú. muy exigentes y para nada, digamos, no necesariamente pensando, estoy preparando todo el alumnado para un mundo globalizado, para un Japón globalizado. Fue una decisión que tomó un padre japonés, eh, y el otro también, ya habiendo sido rebelde, volvió a la casa paternal, Sí, sí, paternal, paterna, suena paterna, como un barrio, casa paterna. casa paterna, pero luego de una gran negociación, que la verdad las mujeres llevaban la mayor parte. Y él volvió a la casa, pero habiendo mantenido su decisión. Él había Claro. decidido no hacer estudios universitarios, había decidido tomar un trabajo tal y adoptó varios gestos que eran difíciles para mi tío aceptar, de comprar un auto occidental, de manejar un auto grandote en calles de una pequeña ciudad japonesa, de provincia. Y así, de alguna manera, se fueron ablandando ambas partes. Y los hijos de mi primo también. La hija fue a la universidad, se hizo abogada, Claro. digamos, tienen sus libertades, representan algo que no se había contemplado antes, donde se sufría una especie de imposibilidad, una aporía. Claro. Ambos puntos no iban a poder encontrarse, era una pulseada a muerte de una u otra parte. Y yo las veo que nadan
en esas aguas bastante... Japón también se va haciendo algunas innovaciones, se debaten, pero, por ejemplo, algunas universidades se acoplaran a la posibilidad de un plan curricular a nivel licenciatura, a nivel subgraduado, de planes como si fueran universalizados, planes curriculares que podrían permitir que la persona al recibirse fueran a hacer un postdoc o un posgrado, ¿se dice? Posgrado. Fueron a seguir los estudios afuera, congeniando, ingresar con facilidad. No facilidad, digamos, para ser aceptado como estudiante. No, pero facilidad te reconocen el estudio. No, que uno pudiera ingresar en los debates de que son actuales en las casas de estudio en Occidente, sin enormes brechas. Claro. Es interesante cómo se va flexibilizando entonces la cultura, pero al mismo tiempo quedan resabios de este deber ser fuerte. Sí. En el cual algunas me contabas que hay términos en japonés que quizás no los tenemos en otro idioma que reflejan morirse de exceso de trabajo. Karoshi. Eso es una palabra en japonés que expresa eso. Sí, es una palabra nueva. Ajá. Porque en determinada época, en el, ¿cómo se dice? Ese mismo afán o energía, voluntad que había mencionado antes, que es casi fanática, que había hecho a Japón poder modernizarse con tal rapidez y eficacia, se manifestó también en la energía puesta en sobrevivir o restaurarse luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Un Japón absolutamente empobrecido, un Japón derrotado, un Japón ocupado por Estados Unidos, cuya constitución Estados Unidos escribió. Un Japón realmente, ¿cómo se puede decir? En el fondo debilitado, con mucha quiebra de instituciones propias, de valores, de instituciones de creencia cultural muy claves, quebradas, ¿no? Puso entonces esa energía colectivista en la cuestión de el superponerse y el cantidad sobreponerse con trabajo, con dedicación, con trabajo. Y así fue que existe una cultura de trabajo que ha llevado a que las organizaciones empezaron a perder gente por enfermedad, por muerte. Y esta muerte de sobretrabajo, esta muerte de exceso de esfuerzo, tuvo que hacerse la palabra nueva, karoshi, y empezaron entonces a obligar a las empresas, y a veces las empresas, por cuestiones comerciales, no por cuestiones morales, a forzar a sus empleados, sobre todo a managers, a tomarse las vacaciones, porque se descubría que impactaba fuertemente en tener que entrenar al nuevo manager. Para mantener el flujo de productividad tenía que hacer que el manager tomara vacaciones. Todavía hay una alta tasa de enfermedades cardiovasculares y ese tipo de cosas, de producto de estrés. Japón vivió un momento que luego el sobrenombre es la burbuja, donde había un enorme éxito comercial y gran afluencia, mucho poder adquisitivo. Sí, mucha riqueza. Pero determinada crisis a nivel mundial muy rápidamente extingue eso en Japón, que depende mucho de importación-exportación. Es un país muy pequeño. Y entonces se explotó la burbuja, se dice, y vuelve entonces. Uno nota enseguida como la población todavía tiene esa fuente de energía a disposición para lo colectivo.